Estimados catequistas de la diócesis de Babahoyo, un saludo para todos ustedes, una vez más reunidos para este encuentro de formación catequético. Vamos a compartir entonces, como siempre, algunas diapositivas, algunas presentaciones, y hoy comenzamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con la oración del Magnífica. Decimos todos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo, su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia con la que había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bien, queridos catequistas, no olvidemos el encuentro anterior, que era el número 19, hablamos sobre el sacramento de la confesión o la penitencia. Y les habíamos dado algunas preguntitas como tarea, hoy vamos a contestarlas. Primero, ¿cuáles son los nombres que se da a este sacramento? Sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación. Bien. Segundo, ¿por qué debemos confesarnos después del bautismo? Porque después del bautismo, debido a la debilidad de nuestra naturaleza, aparece el pecado. Esta es una realidad. Y nosotros, para poder una vez más purificarnos, debemos entonces acercarnos a este sacramento del perdón. ¿Qué es la contrición? Es el dolor del alma y el arrepentimiento de los pecados que brota del profundo amor de Dios. ¿Qué es el sigilo sacramental? Es la obligación que tiene el sacerdote de guardar secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado. Si el sacerdote falla a este sigilo, tiene penas muy graves. Ahora vamos a ver este nuevo sacramento. Estamos en los sacramentos de la curación. El primero era la confesión, el segundo la unción de los enfermos. Lumen Gentium, que es un documento del Concilio Vaticano II, nos dice: la sagrada unción de los enfermos. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor, sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y la muerte de Cristo y distribuir así y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Miren, a ver, queridos catequistas, es el sacramento, la unción de los enfermos, es el sacramento por el cual se confía a los enfermos a la oración de los presbíteros, para que alcancen entonces de Dios. Dios ayude a los enfermos, les alivie, y asimismo puedan unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo. Fundamentos de la economía de la salvación. La enfermedad en la vida humana. La enfermedad y el sufrimiento se ha contado siempre entre los problemas más graves que aqueja la vida humana. Inclusive puede hacernos entrever la muerte. Preguntémonos, ¿quién no se ha enfermado? Es algo que a todos nos toca, luchar con la enfermedad. La enfermedad puede conducir al hombre a dos estados. La persona que se enferma, primero, puede producirle angustia, desesperación e incluso rebelión en contra de Dios. Puede decir: Señor, tú me has mandado esta enfermedad, ¿por qué me castigas?
Bueno, puede provocar esa actitud. Pero también puede provocar otra actitud, una mejor actitud. Puede hacer de la persona más madura, ayudarle a discernir mejor, buscar y retornar a Dios. Se da cuenta de la finitud de la vida, de que a lo mejor no está por un buen camino, que eso no le va a llevar a nada bueno. Entonces busca remediar sus males, rectificar su camino y acercarse más a Dios. Cristo médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. En los evangelios hemos encontrado textos en los que se nos habla que llevaban siempre muchos enfermos para que Jesús les cure. Cuando alguna vez le fueron a preguntar si Jesús es el enviado de Dios, el que viene a salvar a la humanidad, Jesús dirá, vayan y cuéntenles que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Son signos del poder tan grande de Dios y que está en medio de nosotros. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos. Jesús no cura solamente nuestra enfermedad física, sino la espiritual, la del alma. No olvidemos aquel pasaje, en Marcos capítulo 2, versículo 5, donde se nos habla que a Jesús le llevaron a un paralítico. Jesús le dijo primero, tus pecados te son perdonados, y después les dijo, levántate, toma tu camilla y ven. Jesús es médico del cuerpo y del alma. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean en Él, como aquella mujer que le tocó con tanta fe y que quedó sana. Aquella mujer que padecía flujos de sangre. Se sirve de signos para curar, como saliva e imposición de manos, como aquel tartamudo, a quien Jesús tocó con su mano los labios, los oídos, y pudo hablar y oír. O como aquel ciego, que Jesús lo curó haciendo un poquito de barro con su saliva, lo puso en los ojos, lo dijo que vaya y se lave en la piscina de Siloé, así lo hizo, y volvió a ver. Entonces Jesús se va a ir valiendo de signos, de elementos, para hacer sus curaciones. Saliva, imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para salvarnos, y nosotros debemos acercarnos con fe. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del alma y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. La enfermedad es consecuencia de nuestro pecado, es consecuencia de la limitación humana, y nosotros aquí nos curamos, luchamos para que se nos cure cualquier enfermedad, para tener buena salud, pero nosotros sabemos que el lugar donde definitivamente estaremos libres de toda enfermedad será cuando vayamos a la presencia de Dios. Ahí entonces el pecado ya no puede llegar con todos sus tentáculos, y ahí es donde nosotros podemos estar libres de toda enfermedad, gozando de la vida eterna, de la vida de Dios. Sanar a los enfermos. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Les dice que vayan por el mundo y visiten a los enfermos y les ayuden, les impongan las manos y les curen. Marcos capítulo 6, versículo 12 dice, y yéndose de allí,
De allí los discípulos predicaron que se convirtieran y expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban, siguiendo entonces el mandato de Jesús. No obstante, la Iglesia Apostólica tuvo un rito propio atestiguado por Santiago. Santiago, ustedes saben, era uno de los discípulos de Jesús. Él nos va en su carta a atestiguar cómo es que los discípulos cumplían con este mandato de Jesús de ir y de visitar a los enfermos. Ya era una tradición dentro de la comunidad cristiana. Nos dice Santiago, ¿esté enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. El Señor hará que se levante y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la iglesia. Miren, aquí tenemos entonces la fundación de este sacramento. Primero, en que Jesús mandó en Marcos a sus discípulos que vayan, visiten a los enfermos, impongan las manos, que recen por ellos, que les unjan con el óleo para que sanen. Y también después ya esa petición que hace Santiago, que si alguien está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que unjan, para que impongan las manos, para que ayuden a los enfermos. Ahí está la fundamentación del sacramento de la unción de los enfermos. Mateo nos dice, sanad a los enfermos, su mandato del Señor. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizar tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración. La iglesia, con diferentes obras, hospitales, centros de salud, como también por grupos de oración, buscan ayudar, asistir a los enfermos, no dejarlos solos. Un sacramento de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago Apóstol. En la tradición litúrgica se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. La unción de los enfermos fue conferida exclusivamente a los que estaban a punto de morir. Se llamaba extrema unción. Eso se lo hacía específicamente en la antigüedad. Había las unciones, la oración. Eso lo hacía el sacerdote, que también es llamado presbítero. Pero como que lo hacía las personas que estaban a punto de morir. Luego se extendió eso a otro tipo de personas. ¿Cuáles son ellos? Bueno, ¿quién recibe y quién administra el sacramento de la unción de los enfermos? En caso de grave enfermedad, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Si la iglesia se dio cuenta que este sacramento no debía ser únicamente para los que estaban a punto de morir, las personas que estaban agonizando. Por eso se consideraba tiempo oportuno para recibir cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. También se pensó que era necesario que se administre este sacramento a las personas que también tenían enfermedades graves o estaban en su vejez. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando solo se lo administraba en el momento de su agonía, muchas veces terminaban sin recibir este sacramento. Estaban en agonía, a veces no podía llegar el sacerdote y morían. Por eso la iglesia ha indicado que no hay que esperar que esté en agonía, más bien hay que administrar en el momento ya grave de la enfermedad o también en el momento de la vejez. Así todos nuestros enfermitos podrán recibir este sacramento y nadie se quedará sin él. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede en caso de nueva enfermedad grave recibir de nuevo este sacramento. Llame a los presbíteros de la iglesia. Solo los sacerdotes, miren, es decir, el presbítero o el obispo es el que puede administrar el sacramento. Nadie más, porque ellos son ungidos y son los ministros de Dios. Son ministros de la unción de los enfermos, ya dije, el obispo, los presbíteros.
y se debe administrar a los enfermos para que lo reciban preparándose con una buena disposición. Es importante una buena disposición del enfermo para que reciba con fruto este sacramento. La celebración del sacramento. La unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria. Tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Ya todo depende, queridos hermanos, cómo se organice. Claro está, a veces cuando el enfermo ya está muy grave y ya no se puede hacer celebraciones comunitarias, sino más bien se lo asiste en el lugar donde se encuentra. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso a la vida eterna. La Eucaristía debería ser el último alimento que reciba y por eso se llama viático. La celebración del sacramento de la unción de los enfermos comprende estos pasos. Los presbíteros de la iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos. Luego, oran por los enfermos en la fe de la iglesia y finalmente, luego ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible por el obispo. Nosotros sabemos que los jueves santos, en la misa crismal que el obispo realiza en la iglesia catedral, bendice 3 tipos de aceite. El primero se llama crisma, es para la confirmación, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. El segundo, para los catecúmenos, que se unge a aquellos niños que están preparándose para el bautismo. Y el tercero, que es el de los enfermos, que se bendice justamente para ungir a los enfermos. Regresando al punto anterior, ¿y qué pasa si un sacerdote no tiene el óleo bendecido por el obispo? Entonces puede bendecir en este caso él mismo y con esto administrar el sacramento al enfermo. Efectos de la celebración de este sacramento, vamos a ver los diferentes efectos. Hay algunos niveles, por ejemplo, un don particular del Espíritu Santo, es decir, recibe una fuerza especial del Espíritu Santo que le ayuda a producir una gracia de consuelo para vencer las dificultades de la enfermedad o de la fragilidad de la vejez. Ese mismo Espíritu renueva la confianza y la fe en Dios, y asimismo ese Espíritu le ayuda. Espíritu Santo conduce al enfermo a la curación del alma, al perdón de los pecados, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Mire, importante, si un enfermito, por ejemplo, no se ha podido confesar, en el instante en que va el sacerdote a atenderle, tampoco puede confesarse. Cuando es ungido por este sacramento, por el sacramento de la unción de los enfermos, este sacramento le perdona también los pecados. Mire, por eso es importante este sacramento. Y en algunos casos le ayuda para que recupere su salud. Todo depende de si Dios considera o no que es necesario para la salvación de su alma. Hay personas que recuperarán la salud para poder arrepentirse de sus pecados, para poder rehacer alguna cosa que todavía tenga que hacerla y después sí poder regresar al encuentro con el Señor. Pero esto no es siempre. Hay ocasiones en las que simplemente el enfermito es entregado a Dios y él vuelve a la presencia del Padre. La unión a la pasión de Cristo. El enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Mire, cuando alguien está enfermo, tiene dolor, sufrimiento, bueno, eso se lo puede unir, eso se le puede pedir al enfermito que se una a la pasión de Cristo y tiene esa gracia de unirse a Jesús. Y entonces todo ese sufrimiento tiene un nuevo sentido. Es ofrecido para la redención de los pecados de la iglesia entera y también de la persona que está enferma. Una gracia eclesial. Los enfermos contribuyen al bien del pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento la iglesia,
en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Cuando las personas oran, piden a Dios por el enfermo, pues alcanzan gracia para este enfermo. Pero al mismo tiempo, el enfermo, al unirse a la pasión de Cristo, alcanza salvación para todos los que forman la iglesia. Una preparación para el último tránsito. Es concedido con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida, de manera que se lo llama también sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan, o sea, que nos tiran, nos llevan a terminar bien toda la vida cristiana. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates para entrar a la casa del Padre. Mire, son los últimos combates de no perder la fe, de no desesperarse, de confiar plenamente en Dios. Bueno, eso tiene que ver lo que acabamos de ver en las presentaciones anteriores, nos ayudan a comprender lo que es el sacramento de la unción de los enfermos. Pero junto a la unción tenemos también lo que es el viático como último sacramento del cristiano. ¿De qué se trata esto? A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático, es decir, ya como último alimento. Cuando recibimos como último alimento la Eucaristía, se llama viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la santa unción y de nuevo la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen los sacramentos que preparan para entrar en la patria o los sacramentos que cierran nuestra peregrinación aquí en esta tierra. Muy bien, queridos catequistas, terminamos entonces el tema del encuentro de hoy. Ahora les vamos a ofrecer estas preguntas para que ustedes puedan contestar y así puedan repasar el tema. Primero, ¿por qué decimos que Cristo es médico? Segundo, ¿qué dice Santiago en su capítulo 5, versículo del 14 al 15? Tercero, ¿quiénes reciben el sacramento de la unción de los enfermos? Y cuarto, ¿cuáles son los efectos de este sacramento? Muy bien, queridos catequistas, llegamos hasta aquí. Espero que sigan adelante en su preparación, que no se desanime, que sigan revisando todos los temas ventajosamente. Ustedes saben que quedan grabados, todos los temas pueden volver a releer, a escuchar de nuevo, a mirar, y cada día les invito a que se vayan preparando para que, conociendo bien nuestra fe, puedan ser unos buenos evangelizadores, unos buenos catequistas. Gracias a todos.